Soy el doctor Marcelo Eduardo Molinari, pertenezco a la 9ª circunscripción de FEMEVA, más precisamente al Partido de la Costa, y mi especialidad es gastroenterología. En función de lo que hemos escuchado las noticias últimamente respecto a la patología del presidente de la Nación, que tuvo una hemorragia digestiva alta a partir de una gastritis erosiva, vamos a tocar el tema de las hemorragias digestivas que tienen gran incidencia, especialmente en estos momentos, donde las podemos dividir en hemorragias digestivas altas y bajas. Las hemorragias digestivas altas son aquellas que se dan a partir de lo que nosotros llamamos ángulo de Treitz hacia arriba, o sea que comprende fundamentalmente la primera porción del tubo digestivo, esófago, estómago y duodeno. Y el resto, que corresponde a intestino delgado, en su porción yeyuno-ilion y todo el colon, con sus diferentes porciones, corresponderían a las hemorragias digestivas bajas. Globalmente, nosotros decimos que las hemorragias digestivas altas se manifiestan por materia fecal oscura, lo que llamamos nosotros melena. Las hemorragias digestivas bajas comprenden fundamentalmente la parte de yeyuno-ilion y el colon con sus distintas porciones. Y generalmente su forma de manifestación son las enterorragias o la hematoquesia. Sangre oscura que viene muchas veces mezclada con la materia fecal o sola, que son las enterorragias, y la hematoquesia, que es sangre de color rojo, que puede tener también mezcla con materia fecal o eventualmente solo. Esto comprende las patologías bajas. Dentro de las patologías altas, las más frecuentes son las lesiones erosivas, son gastritis erosivas, esofagitis, duodenitis erosivas, o tenemos úlceras, también podemos tener pólipos o incluso tumores del tubo digestivo alto que pueden ser benignos o malignos. Con respecto a las hemorragias digestivas bajas, también tenemos grandes frecuencias de patologías, ya sea benignas o malignas. Dentro de las benignas tenemos divertículos, angiodisplasia, que son lesiones vasculares en las personas mayores, podemos tener pólipos, podemos tener incluso patología hemorroidal, donde la sangre siempre es bien roja y fresca, y después podemos tener tumores. Por eso es importante el screening que se hace del cáncer de colon. Tener en cuenta que a partir de los 50 años, en forma programada para ambos sexos, se hace un estudio de colon que consiste especialmente en una videocolonoscopía. Es un estudio relativamente simple, con muy bajo riesgo, que se hace con una anestesia general, pero no es la de una cirugía, es mucho más suave, incluso es una anestesia ambulatoria, porque se retiran dentro de la hora o 2 horas de realizado el estudio, y tiene como importancia en el caso de tener síntomas, de hacer diagnósticos, y también como prevención del cáncer de colon. En el caso de que encontremos determinadas patologías, eso va a quedar a criterio médico, generalmente se puede repetir entre el año, los 2 años o 3 años, según lo que encontremos en el estudio. Es un estudio que tiene muy bajo riesgo y previamente igual hay que realizar un riesgo quirúrgico que consiste en un coagulograma y laboratorio, en un electrocardiograma y una plaquita de tórax. Luego se dan laxantes y posteriormente se realiza el estudio bajo esa sedación mínima. Tenemos que tener en cuenta que el estudio también se puede realizar en cualquier edad, según los síntomas que encontremos. Tenemos que tener en cuenta que en pacientes donde hay antecedentes de cáncer de colon familiar, determinadas patologías como son las poliposis familiares
o pacientes que tienen familiares que tempranamente han tenido un tumor de colon. Por ejemplo, si un familiar tuvo un tumor de colon a los 48 años, se le aconseja que a los familiares cercanos, primera generación, se realicen los estudios 10 años antes. O sea que en este caso estamos hablando de 38 años. Igualmente se encuentran patología en todas las edades. Y después otro síntoma importante que tenemos en cuenta en la especialidad son los cambios del hábito evacuatorio. ¿A qué le llamamos cambio del hábito evacuatorio? Cambio en la manera de evacuar el intestino. Cuando hablamos cambio de la manera es aumentar la frecuencia o disminuir su frecuencia o ir acompañada de dolores o de síntomas que normalmente no se tienen. Y también se puede acompañar antes de realizar el estudio específico, que hablamos de la colonoscopía, que es muy importante, buscando sangre oculta en materia fecal. Es un estudio simple que se realiza en un laboratorio y cuando da positivo tenemos mayor riesgo de encontrar una patología maligna. Por eso la importancia de realizar estos estudios. Y en cuanto al diagnóstico de las lesiones altas, ya sea lesiones erosivas, ulcerosas, polipoides, tumorales y otras que pueden aparecer vasculares incluso, se realiza un estudio que es una videoendoscopía digestiva alta, que en este caso iría por boca. Se requeriría solamente que un ayuno de aproximadamente 8 horas. El sistema de anestesia es igual que en la colonoscopía y obviamente que el estudio diagnóstico es de muy corta duración, aproximadamente 2 a 5 minutos para el diagnóstico. Lo importante es que estos estudios diagnósticos tienen dos fines fundamentales. Uno es para diagnóstico preventivo de enfermedades y otro es para tratamiento de los mismos, donde se pueden realizar distintos procedimientos como cauterización de varices, cauterización de úlceras, también en el caso que haya estenosis del tubo digestivo, teniendo en cuenta que es un tubo hueco, de distintas formas, muchas veces puede estenosarse. Hay procedimientos de dilatación, procedimientos de colocación de stent, similares a lo que son los stent cardíacos o de vías biliares, y con esto se resuelven también muchas patologías que antiguamente eran quirúrgicas y hoy se pueden resolver por medios endoscópicos. Las hemorragias digestivas altas en general están más relacionadas con el estrés. ¿Por qué? En general por el aumento de ácido clorhídrico que se estimula y por lo tanto es más lesivos para las paredes gástricas. También lo que se da muchísimo, y creo que es una de las causas más frecuentes, es la automedicación y la ingesta, ya sea de aspirinas, de antiinflamatorios, que son remedios muy gastrolesivos, lesionan la mucosa gastroduodenal, como también pueden lesionar la mucosa de todo el tubo digestivo, y estos medicamentos sin la protección gástrica, cuando persisten en el tiempo, producen muchas lesiones hemorrágicas. Y después tenemos casos especiales que le llamamos lesiones agudas de la mucosa duodenal producidas en situaciones de estrés, pero en pacientes que se encuentran en una terapia intensiva, que han sufrido grandes quemaduras, que realmente se encuentran en otras condiciones. Lo importante ante cualquier síntoma, siempre recurrir a un especialista. Por más simple que sea, porque muchas veces uno ve que cambia la materia fecal de color, no se da cuenta si hay sangre o no hay sangre, tener en cuenta los controles periódicos y los antecedentes familiares para encontrar diversas patologías, y lo mismo pasa en el caso del screening del cáncer de colon, tener en cuenta las edades en las que hay que realizarlo, los antecedentes, y tener en cuenta también
los cambios de hábito en la evacuación, la frecuencia de la misma, si va acompañado de dolores, no hay dolores, si uno se siente más cansado, menos cansado, si hay anemia, todo lo que lleva a un chequeo médico general y luego con el especialista.